puntos a preguntar, pero me voy a concentrar un poquito en la más reciente, ¿no? La participación reciente de la funcionaria del Ministerio de Economía. Ex funcionaria del Ministerio de Economía, pero bueno, hasta hace muy poquito. A ver, se hablaba de problemas de endeudamiento, ¿no? Sí, se habla mucho del stock de la deuda. Pero yo quisiera concentrarme y en estos 2 años se sigue generando deuda, ¿no es cierto? Y más allá de las metas que se ha impuesto el gobierno con el Fondo Monetario, más allá del maquillaje que se está utilizando en la contabilización de los recursos, puntualmente las rentas de la propiedad, todos sabemos que el 2.5 del resultado fiscal, aún si se cumpliera, ya se eleva a 2.8 por este reconocimiento de que es un maquillaje y por ende limitarlo en 0.3 del PBI. Entonces, analicemos el stock, tratemos el stock, veamos si hay recursos extraordinarios, si se vuelcan al pago de una deuda, evaluemos cuál es la deuda más conveniente a pagar, porque también tendríamos que ordenar las deudas por cuáles son las más costosas, cuáles son las de plazo más corto. Por ejemplo, tenemos toda la deuda que se está tomando ahora con deuda indexada, ¿no? Es deuda que está a tasas de hoy arriba del 60%. Tenemos toda la deuda de las LELIQ más pases activos. Voy a ir sobre el hincapié que hacen de todo lo que pasó hasta diciembre del 19 y luego la pandemia siempre aparece como justificación, ¿no? Pero desde diciembre del 2019 el LELIQ más pase pasivo era 1.2 billones de pesos. Hoy son 5.5 billones de pesos. Por eso, otra de las exposiciones hablaba de la deuda con el Fondo Monetario y el perfil de vencimiento. Me parece que es bastante más justo. Me gustaría que comente absolutamente todos los vencimientos de la deuda, ¿no? La deuda en dólares, con el Fondo Monetario, con los bonistas, que tiene un perfil bastante más favorable, hay que decirlo. La deuda en pesos equivalente, ¿no? Porque las LELIQ que mencionaba, cuesta hacer la cuenta, 5.5 billones de pesos, ¿no? Eso genera algo así como 4 billones de pesos de interés anual. Y eso hace que se haya multiplicado en términos nominales por algo más de 4 y haya crecido de 5 puntos a 10 puntos del PBI, o sea que en términos reales se haya duplicado. Entonces me parece que hay que ser justos. Si vamos a hablar del perfil de vencimientos, hablemos del perfil de vencimientos completo, ¿no? E incluyamos esto con la problemática que tiene en plazos y en costo financiero, que probablemente, y hasta en dólares, es mucho más elevado que las deudas a las que si hubiese fondos extraordinarios destinarían estos recursos extraordinarios, insisto, perdón, la redundancia. Luego el tema de la fuga. De vuelta, y haciendo el mismo razonamiento, estamos teniendo fuga hoy, ¿no? Yo discutiría la palabra fuga, creo que son dólares que se van del sistema. No sé, cada uno hará su análisis. Si no tuviésemos una limitación de los 200 dólares, serían mucho más los dólares que se van del sistema, e insisto, vale ver las declaraciones juradas, voy a hablar de la mía, somos parte de lo que sacamos dólares del sistema. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿El que quiere preservar su capital o un sistema que con un peso que, yo decía, un poco a modo de chiste, ¿no? Pero no importa si tiene próceres o animalitos, el dólar hoy es un helado, el peso, perdón, es un helado, ¿no? Se nos derrite día a día. Por eso toda la problemática de que cada vez se necesitan más y más pesos para pagar los alquileres, la cuota del UVA, para hablar de lo que estamos trabajando ahora, y absolutamente cada uno de los productos. Entonces, reitero, la fuga, el balance comercial de los últimos 2 años es extraordinariamente positivo. Están los derechos especiales de giro, solo para nombrar algunos dólares. Y los dólares no están, los dólares se van del sistema. Entonces, me parece que primero tenemos que atenernos, y muchas de las presentaciones se fueron de lo que es, y me obligaron a mí irme también de lo que es lo que estamos discutiendo hoy, pero la fuga se está dando, el crecimiento de la deuda se sigue dando. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es evitar, la fuga como se está interpretando, la salida de dólares del sistema. Luego hay un montón de puntos, muchísimos se trataron hoy, que hacen específicamente al proyecto.
insisto, no comparto un blanqueo. Diputado, si podemos ir a la el sexto blanqueo desde el 2008 a la fecha. Los resultados, si obviamos el del 2016, son cada vez más malos, rápidamente, 4.600. SEDIN fue... Perdón, ya cierro, presidente. Pero entonces, puntualmente, las preguntas y los pedidos de ampliación es tratarlo en su totalidad. No podemos encarar de hablar de un perfil de deuda exclusivamente de lo del fondo, sino que tenemos que tomar también toda la deuda nueva que se está tratando, los 50.000 millones de dólares de SEDI, del ELIX, la deuda en pesos nueva, que es algo más de eso. Entonces tenemos que tratar los temas completos y no hacer una división de lo que pasó hasta el 2019 y de todos los problemas que no solo continúan, sino que son más graves aún, atribuirlos a una pandemia o a una Ucrania, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Entiendo que la pregunta iba dirigida, no sé cuál fue específicamente, pero iba dirigida a la doctora Alessandro. Mercedes, ¿entendiste la pregunta? ¿Se puede responder la pregunta que dijo acá el diputado? A ver, no. El doctor Robert iba a responder, Mercedes le cede el lugar. Yo lo escucho bien, no te escucho, Cecilia. ¿Qué puede responder que Mercedes? Claro, acá el proyecto es claro que lo que está investigando no es la fuga, es la evasión y la fuga. Y lo que se está buscando es cómo desaparecieron de la noche a la mañana por arte de magia 86.200 millones de dólares. Y los bancos tienen registrado quién lo compraron, porque los bancos lo que tienen es esa eficiencia. Son ineficaces, antieconómicos, pero son eficientes en que tienen identificado día y hora de cada compra de dólares y quién lo compraron. Lo que se está proponiendo con este proyecto es investigar la fuga y la evasión y la fuga. No estamos debatiendo, estamos, a ver, dejemos si hicimos una pregunta. No, a ver, no es diputado. Evasión y fuga. No voy a entrar en eso, lo que voy a decir que es evasión. Evasión es cuando no puedo comprar dólares porque era legal, en la época de Macri era legal comprar dólares. Pero lo que no es legal es que no hayan declarado fiscalmente. No me interesa preguntar, yo te digo concretamente lo que te respondo. No me interesa preguntar, yo te respondo que primero este proyecto está investigando. Vos me vas a preguntar a vos, o por tiempo que soy diputado me podés decir por preguntar a mí. Acá hay evasión y fuga, las dos cosas juntas. Doctor Robelli, muchas gracias. Diputada Penaca para una pregunta del uso de la palabra, diputada Penaca. Quiero que me defina el concepto de fuga, presidenta. Usted se dio su lugar al diputado Neri. Entonces, por mail, a través de secretaría, mándeme la pregunta que no quiso hacer de manera verbal y se la va a contestar. Diputada Penaca. Gracias, presidenta. Bueno, en principio sería importante que los diputados y las diputadas que integramos las comisiones nos atengamos a cumplir las reglas que nos ponemos para funcionar en las comisiones, porque si no terminamos todos y todas a los gritos y probablemente sea poco productivo, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante, sobre todo cuando tenemos invitados, ¿bien, presidenta? Que si no parece que esto es un loquero y no una Cámara de Diputados. La pregunta concreta o las preguntas quizás, y lo dejo a libertad de los expositores, tienen que ver primero en función de algunas confusiones que yo creo que se intentan generar adrede desde algunos sectores de la política. Si puede volver a repasar, creo que lo planteó el licenciado Manzanelli, cuál es el perfil de deuda que queremos atender con este proyecto, porque pareciera que es lo mismo la deuda en dólares que la deuda en pesos, o eso es lo que intentan confundir desde algunos sectores, y yo al menos en la exposición que se hizo recién me quedó claro que hay una diferencia abismal dependiendo de qué proyecto y de qué gestión de gobierno en relación a cuál es el endeudamiento en dólares que llevó adelante cada gobierno. Y entiendo que en este caso es importante esto, no solo porque sin dudas la Argentina no produce dólares sino pesos, y entonces es mucho más difícil pagar una deuda en dólares que en pesos, sino porque además estamos generando una herramienta desde una ley para poder acceder a esos dólares para enfrentar una deuda brutal, ¿no? Inédita incluso para el FMI, que le otorgó al gobierno de Mauricio Macri
y que hoy hipoteca el futuro de nuestro país por muchísimos años. Entonces, primero, esa pregunta, ¿no? Si pueden volver los expositores a aclarar cuál es el perfil de deuda y cuál es la importancia del perfil de deuda en dólares y cuál es el aporte que hace entonces este proyecto para poder abordar eso. Y de paso, como hay tantas críticas a esta herramienta que se propone en el proyecto, si hay alguna evaluación de que el Estado argentino puede tener otras herramientas para pagar estos 45.000 millones de dólares, ¿no? Porque pareciera ser que se construye esta propuesta de gusto. Yo creo que se construye esta propuesta para intentar abordar esa deuda infernal que heredamos, ¿no? Eso quizás como dos aspectos de un mismo tema. Y lo otro que me parece que puede ser interesante y como veo que también genera algunas dudas es si los expositores pueden explayarse un poco más en relación al proceso de fuga de capitales, que de nuevo, ¿no? Hacía una diferenciación el licenciado Manzanelli en relación a los 21.000 millones de dólares por año que se fugaron durante el gobierno o el periodo de gobierno del ingeniero Macri y cuál fue la fuente de financiamiento de esa fuga, porque entiendo que ahí radica el problema otra vez, ¿no? De dónde surge lo que se fugó. Y si surge justamente de la toma de deuda, estamos ante un mecanismo que, bueno, que nos impone un funcionamiento donde el endeudamiento de todos y todas a partir o a través del Estado argentino es en beneficio de unos pocos. Y entonces creo que toma mayor dimensión e importancia este proyecto porque lo que se está planteando en una lógica de justicia redistributiva es que si algunos se beneficiaron, esos mismos sean ahora los que asuman la responsabilidad del pago de esta deuda. Entonces, Presidenta, esas dos preguntas o esos dos pedidos de que se profundice, porque creo que entender de qué se trata y sobre todo que la ciudadanía entienda de qué se trata, nos va a dar más herramientas para empujar todos para el mismo lado, ¿sí? Porque este es un problema grande, yo creo que el problema más grande de la Argentina y vamos a tener que hacernos cargo entre todos y todas. Nosotros tenemos la voluntad política de resolverlo, aunque no seamos quienes generamos el problema. Gracias, Presidenta. Gracias, diputada Penaca. Vamos a hacer las dos preguntas que quedaban, que habíamos acordado con las autoridades de la comisión y ya seguimos en la próxima convocatoria. Por supuesto, hacen la respuesta los expositores. Diputado Cacase, en uso de la palabra. Gracias, Presidenta. En primer lugar, gracias por haber convocado la reunión informativa. Creemos que este proyecto que viene con media sanción del Senado es importante que nos interioricemos para discutirlo. Pero de algún modo se me está generando confusión en el debate que hay, porque estamos mezclando distintos temas. Es decir, por un lado, odio que hablamos del tema de la deuda y vinculado a lo de la deuda se menciona el tema de fuga de capitales. Y por el otro lado estamos hablando de recursos tributarios y de la situación de los evasores. Es decir, si uno ve la estructura del proyecto de ley, básicamente el proyecto de ley crea un fondo al cual hay que dotar de recursos a ese fondo y ese fondo tiene una asignación específica que es para pagar deuda. Como podríamos crear un fondo para construir escuelas, para pagar jubilaciones o para cualquier otro fin que el Estado se proponga, pero en este caso para pagar deuda. Sobre la deuda hemos discutido in extenso en esta Cámara ya, tuvimos un debate reciente cuando el gobierno tomó un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, por el cual amplió el stock de deuda que teníamos con el fondo en 5.000 millones de dólares, y en el cual estimo que todos tenemos la voluntad de que se puedan cancelar los vencimientos del anterior y del nuevo préstamo. Ahora, lo que me genera duda ahí, porque se centra mucho en este concepto de la fuga, pero a efectos de entender si la fuga es algo